Jone, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, profesor. A ver, vamos a hacer números primos, nos tocaron, ¿no? Ujú. Estoy compartiendo pantalla, jóvenes. Sí, profesor. Listo, vamos a empezar entonces. Números primos, ¿no? Ya, vamos a empezar a ver. ¿Qué es un número primo? Absoluto. Ya, primo absoluto, jóvenes, es todo número que tiene únicamente dos divisores, ¿sí? La unidad y el mismo número. A ver, ¿me pueden dictar cuáles son los números primos? El 2, El 3, el 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, jóvenes, de acá, de estos números primos que ustedes me han dicho, ¿cuál es el único número primo que es par? el 2, Correcto. ¿Y cuáles son los dos únicos números primos, pero consecutivos? 2 y 3. Correcto. 2 y ¿No? 3. Número compuesto. ¿Qué es un número compuesto? El que tiene más de 2 divisores. Correcto. A ver, ¿quién me dicta cuáles son los compuestos? El 4, 6, 6, el 8, 8, 9, 10 también, ¿no? 12, 14, 15, 16, 18, bueno, etcétera, etcétera. Ya esos son los números compuestos, ¿no? Y jóvenes, yo les hago una preguntita acá, a ver. Acá están todos los números, falta el 1. ¿Cómo se llama el 1? ¿Qué tipo de número es el 1? simple. Correcto. Número simple. ¿Qué es un número simple? Es todo número que a lo más tiene dos divisores. O sea, puede tener uno o dos. Y dentro de los simples está el 1, no solo el 1, ¿ah? Y los primos absolutos también. El 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11. Bueno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dentro de los números simples está el 1 y los primos absolutos. Jovencitos, ¿qué son números PESI?
Primos entre sí, números que solo tienen en común la unidad como divisor. Correcto. Números primos entre sí. Ya. O más conocido como números PESI, ¿no? Son dos o más números que tienen como único común divisor la unidad. Ahora yo les digo, jóvenes, a ver, el 8 y el 9, ¿son o no son PESI? Sí, sí son PESI. Ya, jóvenes, dos números consecutivos, cualesquiera, dos números consecutivos siempre van a ser PESI, ¿ya? Siempre van a ser PESI. A ver, otro número, por ejemplo, el 12, el 15 y el 8. Les pregunto, ¿son PESI o no son PESI? Sí son PESI. Sí, son, ¿no es cierto? En conjunto son PESI, pues. Son PESI, ¿ah? Porque algunos me dirán, profe, pero el 12 tiene mitad. No, tiene tercia. El 15 también tiene tercia, pero el 8 no, ¿no? El 8 tiene mitad, el 12 tiene mitad, el 15 no. ¿Ya? En conjunto son PESI, ¿no? El 17 y el 51, ¿son o no son PESI, jóvenes? El 17 y 51, ¿son o no son PESI? No, no, profe. No son PESI. Tienen 17 ABAP, ¿no? Ya. Ahora hablemos de esto, jóvenes. A ver, ¿qué es la descomposición canónica? Es cuando lo llevas o lo expresas un número en sus factores primos. Correcto. Canónica, ¿no? Ya, jóvenes. Lo que dijo el joven, ¿no? ¿Qué es o el teorema fundamental de la aritmética también se llama, o el teorema de Gauss también, ¿ya? Es la descomposición de un número en sus factores primos, ¿sí? Es la descomposición de un número en sus factores primos. A ver, jóvenes. A ver, vamos a hacer, yo voy a hacer un ejemplito, a ver. Yo les voy a dar un número ya descompuesto, por ejemplo, 2 a la cuarta, por 3 al cuadrado, por 5 al cubo, y por decir por 7. Eso ya está descompuesto canónicamente, ¿sí o no, jóvenes? ¿Ya? ¿Cómo se halla la cantidad de divisores, jóvenes? O no, primero, haré una preguntita, la más sencilla. De ese número que ya está descompuesto canónicamente, yo les pregunto, ¿a qué es igual la cantidad de divisores primos? 4 divisores primos. Correcto, 4. ¿No? El 2, el 3, el 5 y el 7, ¿no? ¿A qué es igual la cantidad de divisores simples? ¿Cuánto? 5. ¿Cuántos divisores simples? Más uno sería la unidad 5. Los simples es el 2, el 3, el 5, el 7 y el 1, 5, ¿no? Ya. Ahora, si les pregunto, ¿cómo se halla el total de divisores?
Al exponente le sumamos más 1 y lo multiplicamos 2. Correcto. En este caso sería 5 por 3 por 4 y por 2. ¿Cuánto sería? 120. 120 divisores va a tener, ¿sí o no? Ya. A ver, yo les hago otra preguntita, a ver cómo se halla la cantidad de divisores compuestos. Agrupa los factores primos, profesor, para formar compuestos. Ya, los compuestos es el total, que es 120, ¿sí o no? Menos los primos. No, menos los simples. Menos los simples. Menos 5. 115 divisores compuestos, ¿no? ¿Y cómo se determina la cantidad de divisores propios? Los restos menos 1. Claro. (120 - 1). Listo. ¿Ya? Esas son las preguntas clásicas, ¿no? Pero ahora, jóvenes, atiéndame, por favor. ¿Cómo se determina la cantidad de divisores? A ver, por decir, múltiplos de 6. Lo que yo voy a hacer es, voy a factorizar un 6. ¿6 a qué es igual? 2 por 3. 2 por 3. ¿Por cuánto debo multiplicar para que me dé el número original? 2 a la cuánto? Al cubo. 2 al cubo. Por 3. Por 5 al cubo, ¿no? Por 7. Y por 7. ¿Y dónde van a estar los múltiplos de 6? Lo que está entre paréntesis nomás, ¿no es cierto? Lo que está entre paréntesis. Acá van a estar los múltiplos de 6, ¿no? ¿Y ahí cuántos son? 64, profesor. Cantidad de divisores múltiplos de 6 es 4 por 2 por 4 y por 2. 64. A ver, yo les hago una preguntita ahí, jóvenes. A ver. ¿Y cuántos divisores no son múltiplos de 6? 120 menos 64. Correcto. Así nomás, 120 el total menos los, ¿no? Listo. A ver, otra preguntita que se les hace también es esta, La ¿no? cantidad de divisores que tienen 6. A ver, cantidad de divisores impares. La cantidad de divisores impares, a ver, ¿ya? Jóvenes, copias tal como es el número. El número original es 2 a la cuarta. Por 3 al cuadrado. Por 5 al cubo. Y por 7, ¿sí? Ya, ¿cómo se halla la cantidad de divisores impares? De la siguiente manera, atiendan. Eliminas el 2 con todo su exponente. Y a lo que te queda, ahí le aplicas la cantidad de divisores impares, ¿no? Eso quiere decir que la cantidad de divisores impares va a ser ¿cuánto? 2 más 1, 3. Por 4. Por 2. Por 2. ¿Cuánto sale eso? 24.
Y eso es igual a 24. Jóvenes, ¿cómo se determina? A ver, yo les pregunto, a ver, yo les hago ahí una preguntita. ¿Cómo determino la cantidad de divisores pares? Restas el total menos los impares. Claro, pues. El total, 120 menos 24, 96, ¿no? Eso quiere decir que van a haber 96 divisores pares, ¿no? Listo. Jóvenes, ¿cómo se determina la suma de divisores? Al exponente le sumas más 1 y le elevas a su potencia original menos 1 y lo divides entre el factor primo, no, el factor menos 1 también. Sí. En este caso sería, pero no, 2 a la cuánto. 2 a la 5 menos 1. Sobre 2 por 1, ¿no? No, 2 menos 1, ¿no? Sí, menos. ¿Por cuánto? 3 a la cuánto. Tres al cubo, 3. Por 5 a la cuarta, ¿no? Sí, profe. Y por 7 al cuadrado. Ya. Jóvenes, ¿cómo se halla la suma de divisores múltiplos de algo? Ya, jóvenes, a ver, ¿cómo hallaría la suma de divisores múltiplos de 6? Factorizo un 6, ¿sí o no? 2 por 3, igualito, pues, ¿no? Pero el 6 va a entrar, este 2 por 3 va a entrar como un factor, ¿ah? Entonces, ¿cómo hallaría, a ver, la suma de divisores múltiplos de 6? Y el 6 va a entrar como un factor. Ahora, ¿cuánto era? Va a ser 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 menos 1, ¿no? 3 al cuadrado y 5 al cubo, ya. 2 a la cuarta menos 1 sobre 2 menos 1, ¿no? Por 3 al cuadrado 5 a la cuarta, ¿no? Menos 1 7 al cuadrado menos 1. Ya, pero no se olviden que ese 6 va a entrar como un factor, ¿ah? Ya, chicos, ¿cómo se determina la suma de las inversas? La suma de las inversas es igual a la suma de los divisores y todo esto entre el número, ¿no? ¿Y cómo se determina el producto de divisores, jóvenes?
Raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de divisores. Correcto. Es igual a la raíz cuadrada del número, pero elevado a la cantidad de divisores del número, ¿no? En este caso creo que es 120, ¿no? 120 sería el número elevado a la 60, ¿no? Listo, jóvenes. Jóvenes, ¿cómo se determina? A ver, jóvenes, ¿cómo se determina la descomposición canónica del factorial de un número? Por ejemplo, ya 20 factorial. Esto va a ser igual a 2 a la alfa por 3 a la beta por 5 a la gamma por 7 a la delta, bueno, etcétera. Jóvenes, ¿cómo voy a hallar alfa? ¿Cómo se hace eso? ¿Saben o no? Se hace por divisiones sucesivas, ¿no? 20 entre 2 a 10 entre 2, 5 entre 2 a 2 y entre 2 a 1. Y yo voy a sumar estos valores, ¿ah? Miren. Los cocientes, no me interesan los residuos, ¿ah? Entonces, si yo sumo 10 más 5 más 3 más 1, ¿eso es igual a cuánto? 18. Entonces, esto va a ser igual a 2 a la 18ª. Por 3 a la cuánto, lo mismo hacemos. 20 entre 3. A 6 y entre 3 a 2, ¿no? 6 más 2, 8. Por 5, 20 entre 5, 4. Por 7 al cuadrado sería, ¿no? Porque 20 entre 7 es 2. Bueno, etcétera, etcétera, ¿ya? A ver, jóvenes, las preguntas que te van a hacer acá generalmente son las siguientes. ¿En cuántos ceros termina? A ver, por ejemplo, esto, ¿no? 2 a la 18, por 3 a la octava, por 5 a la cuarta, por 7 al cuadrado. ¿En cuántos ceros termina, jóvenes? Te fijas en el exponente del 2 y del 5, nada más. Del 2 y del 5, nada más. ¿Y cuál es el menor? 4, ¿sí o no? Eso quiere decir que 20 factorial va a terminar en 4 ceros. Pero eso es en base 10. Por ejemplo, si fuera en base 21, 21 es 3 por 7, ¿sí o no? Entonces únicamente me fijo en los exponentes del 3 y del 7, nada más. Entonces en base 21 va a terminar en 2 ceros. El menor exponente. Por ejemplo, en base 6, ¿en cuántos ceros terminaría? A ver, ¿quién me dice? En 8. En 8. Te fijas el menor exponente del 2 y del 3, nada más, ¿ya? En el menor exponente del 2 y del 3. Listo, ese es máximo entero. Jóvenes, a ver, yo les pregunto, a ver, jóvenes, yo les pregunto, 12, ¿de cuántas maneras yo puedo obtener 12? Pero como el producto de dos factores. Sería 12 por 1. Enteros, pero. Sería 12, no, 6 por 2. 3 por 4. Claro. Seis por 2, ¿no? 3 por 4. ¿Habrá otra? ¿Hay más o no?
Voy a obtener 12 como el producto de dos factores. De tres maneras, ¿no? Ariel les pregunta, a ver, 36, ¿de cuántas maneras? 36 por 1. 18 por 2, ¿no? 12 por 3. 9 por 4. Y 6 por 6 también, ¿no es cierto? ¿De cuántas maneras puedo obtener? De 5 maneras, ¿no? Entonces, jóvenes, yo les pregunto, a ver, ¿qué relación encuentran ustedes entre este 12 y este 3? O primero, a ver, jóvenes, 12 ¿a qué es igual? 2 al cuadrado por 3, ¿no? Cantidad de divisores. Más 1. La cantidad de divisores más 1. 6. ¿Cantidad de divisores cuánto es? 6. 6, ¿sí o no? Ahora 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿sí o no? Cantidad de divisores, 9, 9 divisores. ¿sí o no? Ahora sí, yo les pregunto, ¿qué relación hay entre la cantidad de divisores y este 3? Y acá este es 5, ¿no? Y la cantidad de divisores es 9. ¿Qué relación habría entre esos dos? En el primer caso, jóvenes, si la cantidad de divisores es par, entre 2 nada más. ¿Sí o no? Pero si la cantidad de divisores es impar, más 1 entre 2. ¿Ya? Más 1 entre 2. Entonces yo voy a poner ahí. Ya. En general lo voy a poner ya. Dice, si la cantidad de divisores de un número es par, entonces el FDN, ese se llama el FDN, es igual a la cantidad de divisores del número, pero sobre 2. Pero si la cantidad de divisores de un número es impar, entonces impar, la cantidad de maneras de obtener un número como el producto de dos factores es igual a la cantidad de divisores del número más 1, es que es impar, sobre 2. ¿Ya? Sobre 2. Ya, chicos, ustedes mismos son a ver ahora. Distráiganse ahí. ¿Sale la C, profesor? Sale 43, profesor. Sí. Ahí lo difícil es la descomposición, nomás, ¿no?
Y a ver, jóvenes, ¿cuál es la descomposición? La descomposición es 3 por 5 por 7 por 11 y por 17. 3 por 5 por 7 por 11 y por... 17. ¿Y qué nos pide? La suma de los factores primos. Será pues 3 más 5, 8, 15, 25, 35, 43, ¿no? A ver, ¿cómo se halla la cantidad de divisores impares? Ya sabemos, ¿ah? ¿Sale la B, profesor? 12. Sí.
Ya, jóvenes, ¿cómo es la descomposición, ah? 2 2 a la cuarta por... por 5 al cubo por 7 al cuadrado. Ah, como nos piden impares, entonces eliminamos el 2 con todos sus exponentes, ¿sí o no? Doce. ¿Cuántos divisores de 240 no son múltiplos de 6? Ocho, profesor. No son múltiplos de 6, dice. Ah, no se vaya. 12, profe. 12. 12, profesor. Claro, ve. Ya, 240, ¿qué es igual? Dícteme. 2 a la cuarta por 3 y por 5. 2 a la cuarta por 3 y por 5. Hallamos el total de divisores. ¿Cuántos divisores tiene? Será pues 5 20 tiene 20. por 2 por 2. Ya. Ahora que sean múltiplos de 6, acá nomás autorizamos un 2 por 3, ¿sí o no? 2 al cubo por 5. Entonces decimos cantidad de divisores que sean múltiplos de 6. 4 por 2, 8. Entonces, cantidad de divisores que no son múltiplos de 6. 12. Cuatro. Dice, ¿cuántos divisores tiene el número de divisores del cuadrado de 1.386.000?
A ver. Profesor, disculpe, 53 es un número primo. ¿Qué va a decir, chico? Es el número 53 es un primo. Sí, el primo. 53 sí es primo. Ya, profesor, gracias. Sí lo es. Ya, dícteme la descomposición, por favor. 2 a la cuarta por 3 al cuadrado por 5 al cubo por 7 y por 11. Ya, más despacio, pensé que no soy bala ya. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, Por, 3 al cuadrado, por, 5 al cubo, ya, por. 7 y por 11. Ya. Ahora dice, lean bien la pregunta, ¿cuántos divisores tiene el número de divisores del cuadrado de? Entonces hay que llevarlo hay que elevarlo al cuadrado. Si lo eleva al cuadrado, ¿cómo queda? Lo multiplicas por sus mismos factores. Suma de bases exponencial. 2 a la Octava por 3 al cuadrado. La cuarta. por 3 a la cuarta, Por 5 a la sexta. 7 al cuadrado y por 11 al cuadrado. 7 al cuadrado y por 11 al cuadrado, ¿no? Listo, ahora hay que hallar la cantidad de divisores de n al cuadrado. ¿Cuánto es?
Ya dícteme. 8 más 1. 9 9 por 5. por 5 por 7 por 3 por 3, ¿no? Pero eso aquí es igual, jóvenes. 3 a la cuánto? 3 a la cuánto? Ya, pues 9 por 3, 9 es 3 por 3, ¿sí o no? 3 a la cuarta. Por 5 y por 7. Listo. Esa es la cantidad de divisores que tiene el n al cuadrado. Ahora me piden la cantidad de divisores de esto. Me están pidiendo esto, ¿ve? Cantidad de divisores que tiene la cantidad de divisores de n al cuadrado. ¿Y a cuánto sería eso, jóvenes? Profesor, disculpe. Dime. Dime, hijo. Creo que la descomposición polinómica no cumple, profesor. ¿No cumple? A ver, voy a multiplicarle, ¿ah? 16 por 9 por 125 por 77. Sí cumple, profesor. Sí, sí cumple. Sí cumple, joven. Ya, ¿no? Ay, ¿Está ya, bien? profesor, tal vez me he equivocado. Ajá. En Sí, algún sí, exponente. profesor. Y ahora ya, cantidad de divisores de este número, ¿cuánto es? 4 más 1, 5. 5. 1 más 1, 1 más 1. Y la cantidad de divisores que tiene la cantidad de divisores de n al cuadrado es 20. La alternativa B. Ya, jovencitos, por el día nos quedamos ahí. A ver, está el otro. Ya, por el día nos quedamos ahí, ya, jóvenes. Voy a entrar al otro aula. Ya, chicos, me despido, cuídense. Chao, profesor. Hasta la próxima clase. Ya, el miércoles lo acabamos. Hasta luego, profesor.